Bienvenidos a la parte 3 de trifásica. Ahora vamos a pasar a explicar. Habíamos estado viendo la conexión estrella y algunos enunciados de algunas características de esos sistemas. Ahora vamos a ver conexión triángulo, ¿sí? Entonces, habíamos estado viendo que la conexión estrella tenía las características de una similitud de conectar las tres impedancias formando una estrella. Bueno, ahora lo que vamos a ver, otro tipo de conexión muy común en los sistemas trifásicos, que es la conexión triángulo. Dice, los tres elementos de un triángulo se conectan en serie formando un circuito cerrado, por lo que no existe neutro, ¿sí? Entonces, con respecto al sistema estrella, podemos ver que este sistema elimina la posibilidad de tener un punto neutro. Vemos que los puntos, las impedancias, en este caso, se comparten entre dos fases, ¿sí? Entre la fase R y la fase S, entre la fase T y la fase S, y la fase T y la fase R, formando el triángulo que estamos observando. Podemos ver algunas características como la tensión de línea UR, UT, US, IT, las corrientes de línea, IS e IR, ¿sí? Entonces vamos a analizar un poquito más este tipo de sistemas. Las tensiones que soportan cada uno de los elementos del triángulo se denominan tensiones de línea o tensiones o compuestas. Bueno, más la vamos a llamar como tensiones de línea, ¿sí? La habíamos visto en los sistemas de conexión triángulo, que las tensiones de fase eran 3 veces raíz de 3, las tensiones de línea eran raíz de 3 veces más grande que las tensiones de fase. Bueno, acá ¿qué va a suceder? Acá va a suceder algo un poco distinto, y vamos a ver que las tensiones que hay entre cada una de las fases, fijémonos que antes nosotros medíamos la tensión de línea entre el punto que estoy marcando y el punto ese que estoy marcando. Por ejemplo, la tensión U TR, la tensión entre ese punto y ese punto, ¿sí? Fijémonos, si ahora queremos medir la tensión de fase, tenemos que venir a medir la tensión que está en ese punto y la tensión que está en ese punto. Por lo tanto, es igual, ¿sí? Si nosotros ponemos un voltímetro ahí, un voltímetro en esos dos puntos de esa impedancia, vamos a ver que la tensión tiene exactamente el mismo valor. Por lo tanto, podemos decir que las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase en un sistema triángulo. No ocurría lo mismo en un sistema estrella. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta el generador que habíamos conectado anteriormente en estrella. Ahora lo vamos a conectar en triángulo y vamos a ver qué sucede, ¿sí? Fijémonos que de la misma forma que habíamos hablado anteriormente, tenemos tres fuentes monofásicas, ¿sí? Desfasadas 120 grados entre sí, y tenemos una carga resistiva que puede ser una carga conectada en triángulo, una carga conectada en estrella, pero siempre hablando en este caso de una carga resistiva. ¿Qué podemos ver? En este caso, bien, las corrientes de línea, la corriente de fase A, esa corriente ahora se llama corriente de línea, ¿sí? La corriente que pasa por la línea A, la corriente que pasa por la línea B y la corriente que pasa por la línea C son corrientes de línea, ¿sí? Por otro lado, vemos ahora que hay otro nombre de corriente, que es la corriente IAB, que es la corriente que se
que recorre la fuente desde el punto A al punto B. Y vemos que en el sistema estrella habíamos visto que la misma corriente que pasaba por la fuente A, ¿sí?, que le llamábamos fuente A, era la misma corriente que circulaba por la línea. Fijémonos ahora que es distinta. Ahora la misma corriente que circula por la fuente AB, vemos un nudo en el punto A donde hay una corriente que va hacia la línea, ¿sí?, y otra corriente que va hacia el punto C, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho por Kirchhoff, por la ley de los nudos, hay una bifurcación de corrientes, ¿sí?, que salen y se dividen en ese nudo. Entonces, para los sistemas triángulos es distinto que para los sistemas estrella. Recordemos el sistema estrella, lo repito. Fíjense, la corriente que recorría la fuente es la misma que la corriente que va por la fase es la misma que la corriente de línea. Ahora la corriente que va por esa fase es distinta a la corriente de línea, ¿sí? Lo vemos bien gráfico. ¿Por qué? Porque hay un nudo que nos encontramos que hace que esa corriente sea distinta a la que va por la línea, ¿sí? Entonces hay una suma vectorial que la vamos a ver más adelante, que hace que las corrientes ahora sean las de línea raíz de 3 veces más grande que las corrientes de fase, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber. Y acá nos vamos a encontrar con que las tensiones, lo que dijimos recién, las tensiones de línea, ¿sí?, la tensión entre ese punto y ese punto, lo que comentamos recién, son iguales a las tensiones de fase. En el sistema estrella, las tensiones de línea eran raíz de 3 veces más grandes que las tensiones de fase. Ya todo lo que estoy hablando, que parece un trabalengua, lo vamos a resumir en un cuadrito y va a ser un poco más sencillo. Bien, conexión triángulo, voltajes y corrientes en la conexión delta, que lo pueden encontrar en otras bibliografías como delta o conexión triángulo. En la figura 7, que es la figura anterior, se muestra un generador trifásico con conexión en triángulo acoplado a una carga resistiva. Los voltajes de fase del generador están dados por la tensión de fase B a B, que en este caso la tensión de fase B a B es igual a la tensión de línea. Tensión de fase B a B, ¿sí?, del punto A al punto B, es igual a la tensión que hay entre ese punto y ese punto de arriba. Es la tensión de línea es igual a la tensión de fase, ¿sí? Entonces, y ese habíamos dicho que lo tomábamos como referencia, lo podemos tomar a 0 grados. Y las otras dos fuentes a menos 120 grados, a menos 240, o a más 120 grados la tensión provocada por el generador BCA. Puesto que la carga es resistiva, las corrientes de fase están dadas por... Bien, entonces recordemos un poquito este concepto de que cuando miremos la primera de los vectores. Recordemos que si estábamos en un circuito monofásico y había una carga resistiva, la corriente de la tensión no se desfasaba, ¿sí? Recordemos, nosotros conectábamos una resistencia, comenzaba a circular corriente y la corriente y la tensión estaban en fase. Bueno, acá pasa lo mismo, puesto que la carga es resistiva, la corriente de fase, fijémonos, la corriente que pasa por la fase AB está a 0 grados, igual que la tensión de esa tensión de la misma fase o la misma línea, ¿sí? La IBC está en fase a menos 120 grados y la ICA está en fase con respecto a esa fuente. O sea, estamos tratando 3 sistemas monofásicos y están en fase corrientes y tensiones una de otra. En el caso de la conexión en triángulo, es obvio que el voltaje de línea a línea entre cualquiera de dos líneas será igual al voltaje en la fase correspondiente, ¿sí? Lo que acabamos de decir. Entonces, como definición y conclusión, podemos decir que la tensión de línea es igual a la tensión de fase, ¿sí? La tensión calculada entre dos líneas es igual a la tensión
de fase en el sistema triángulo. Bien, la relación entre la corriente de línea, ahora nosotros recién habíamos evaluado, si ven el video anterior, habíamos evaluado qué sucedía con las tensiones. Ahora vamos a ver qué sucede con las corrientes, ya que las corrientes de línea y las de fase no son iguales. Como las tensiones de fase y de línea son iguales, tensión de fase y tensión de línea son iguales, y las corrientes no, justamente lo que analizamos ahora un poquito más profundo es la corriente, donde tenemos que, si aplicamos Kirchhoff en uno de los nodos que les había comentado, por ejemplo en ese nodo A, se obtiene como resultado que la corriente A, o sea, la corriente que circula por ahí, la corriente de línea, ¿sí?, que estoy señalando, va a ser igual a la corriente que viene IAB, ¿sí? Recordemos una de las partes del triángulo, IAB, ¿sí?, la corriente que sube por ahí, menos ICA, ¿sí?, menos ICA. Entonces, reemplazando con los números complejos, como habíamos colocado recién en el circuito resistivo, forma polar, forma binómica, llegamos a esta conclusión que está acá abajo y posteriormente a la conclusión que vemos ahí, que es la más importante, ¿sí? Vamos a analizar un poquito más lo de los ángulos, pero lo importante es que la corriente que va a pasar por la línea es raíz de 3 veces la corriente de fase en el sistema triángulo, ¿sí? Bien, en síntesis, esta es la síntesis más importante que se tienen que acordar, que en un sistema de cargas equilibrados en conexión estrella, recuerden, en conexión estrella se verifica que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Corriente de línea igual a corriente de fase. Y la tensión de línea es raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. Esto nos va a permitir simplificar muchísimo los ejercicios, recordar estas ecuaciones de memoria. Es muy sencillo, fíjense que en un sistema las corrientes son iguales y las tensiones solamente cambia la raíz de 3 el valor de línea a fase, y en un sistema de cargas equilibradas en triángulo se cumple que la tensión de línea es igual a la tensión de fase y la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Fíjense que acá las tensiones son iguales y aquí en el sistema estrella las corrientes, ¿sí? Bien, un resumen que está bueno que puedan tener, que les recomiendo que lo tengan en la evaluación presente a modo de memoria, es el siguiente cuadro, donde dice que resumen de relación de las conexiones en estrella y en triángulo. En la conexión en estrella van a ver que para la secuencia A, B, C, ¿sí?, la tensión AB, ¿sí?, y ahí les indiqué yo que es un valor de línea, está adelante de la tensión BA, que es un valor de fase, por 30 grados. Eso nos va a servir para graficar, ya les vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y para la conexión en triángulo, la corriente IA está atrás de la corriente IAB por 30 grados, ¿sí? Corriente de línea atrás de la corriente de fase por 30 grados. Esto es un resumen interesante, ya que con saberse estas definiciones de entre magnitudes y ángulos, con saber una van a poder ir calculando los otros. Saber si yo les doy como dato la de fase, ustedes la de línea, ustedes la de fase la van a tener que poner adelantada a 30 grados. Si les doy de dato la otra, y bueno, tienen que restar 30 grados. Entonces con esto se hace muy sencillo
el gráfico vectorial. Bien, ecuaciones del sistema trifásico que involucran cantidades de línea. Entonces ahora lo que vamos a ver un poco son las relaciones de potencia. ¿Sí? Habíamos estado viendo en corriente en monofásica las potencias P, Q y S. Bueno, ahora vamos a ver exactamente lo mismo pero para trifásica, y vamos a ver que las expresiones que se deducen son similar, y lo único que cambia entre un sistema y el otro, y lo voy a resumir directamente, después se lo voy a dejar para que lo lean, pero van a darse cuenta que para un sistema en estrella, ¿sí?, la potencia activa es raíz de 3 la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno de phi. ¿Sí? Recordemos que en el sistema monofásico teníamos el coseno de phi y hablábamos de tensiones y corrientes. Bueno, en un sistema trifásico, si tenemos las tensiones de línea como dato y la corriente de línea como dato, podemos calcular la potencia activa del sistema trifásico, y es igual a raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea por el coseno de phi. Es muy sencillo recordar esa ecuación porque para el sistema estrella, fijémonos que sucede en el sistema triángulo, es exactamente el mismo. Potencia activa es igual a raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea por coseno de phi. O sea que tanto para una carga conectada en estrella como para una carga conectada en triángulo, la potencia activa la podemos calcular con la misma ecuación, ¿sí? Fijémonos que las otras cantidades, como la potencia aparente S en volt-ampere y la potencia reactiva volt-ampere reactivos, nosotros calculábamos en los sistemas monofásicos como tensión de línea por corriente de línea por seno de phi. Bueno, lo único que tenemos que hacer es ahora agregar el raíz de 3 tanto a la potencia reactiva como a la aparente. ¿Sí? La construcción de los triángulos de impedancias y potencias se puede hacer utilizando el mismo criterio que utilizábamos en los sistemas monofásicos, así que no van a tener mayor problema con eso. Lo único que tienen que tener en cuenta es que estamos hablando de tensiones y corrientes de línea, ¿sí? Si yo les doy una tensión de fase, ustedes van a ver, dependiendo del sistema estrella o triángulo, si tienen que dividir o multiplicar por el raíz de 3. Y una vez que tenemos la cantidad de línea en un sistema estrella o triángulo, lo único que tienen que hacer es multiplicar por raíz de 3. Bueno, cálculo de corriente, sistema monofásico equivalente. Bien, consideraremos ahora dos sistemas trifásicos equilibrados, uno con iguales cargas ZI conectadas en estrella y otro con cargas Z triángulo conectadas en triángulo. En el sistema equilibrado se cumple además que los módulos de las tensiones de fase son iguales entre sí, ¿sí?, conservando sus relaciones de fase. Bien, ¿qué queremos decir con la última oración? Que se conservan en las ecuaciones, la ecuación que vemos aquí abajo nos está diciendo que la tensión entre la fase R o la fase A, como habíamos visto, y el neutro es igual a la fase S y el neutro, igual a la fase T y el neutro, y es igual a la tensión de fase, ¿sí? Esto se cumple para un sistema, fijémonos arriba, análisis de los sistemas equilibrados. De igual manera, los módulos de las tensiones de línea son iguales entre sí, conservando sus relaciones de fase. Fijémonos que
La tensión de línea, BRS, es igual a la tensión ST, TR, y todo esto es igual a la tensión de línea, ¿sí? Cuando hablamos de tensiones de línea estamos hablando de ese tipo de tensiones, tensión entre la fase T y la fase R, o la fase S y la T, o la R y la S. Bien. Análisis de los sistemas equilibrados. Bueno, tenemos una carga en estrella, una carga en triángulo. ¿Y qué podemos ver? Evidentemente, en un sistema de cargas en estrella, los módulos de las corrientes de línea serán iguales entre sí, conservando además sus relaciones de fase. ¿Sí? Al igual que que vimos recién, vamos a ver que la corriente IR, que es igual a la corriente IS, que es igual a la corriente IT, esas corrientes van a ser, que son corrientes cantidades de línea, igual a lo que llamamos corriente de línea. ¿Qué significa? Que el sistema, si el sistema es equilibrado, la corriente que va a circular por ahí es igual a la corriente que va a circular por allá y la corriente que va a circular por allá. Y para el sistema triángulo, la corriente que va a ir por ahí va a ser la misma que esa y va a ser la misma que esa. Todo esto cuando hablamos de sistemas equilibrados, cuando las cargas ZI, Z en cada una de las fases son iguales, ¿sí? Entonces se va a cumplir lo que estamos comentando. ¿Qué va a suceder en un sistema estrella? Además, que la corriente del neutro, que va a circular por el neutro, va a ser nula, ¿sí? Va a ser igual a cero. Para un sistema de cargas en triángulo, no solo los módulos de las corrientes de línea serán iguales entre sí conservando sus relaciones de fase, sino también los módulos de las corrientes de fase, conservando además sus relaciones de fase. O sea que en este sistema que estamos viendo acá, la corriente que circula por esa fase va a ser igual a la corriente que circula por esa fase y igual a la corriente que circula por esa fase, ¿sí? Y a eso le llamamos corriente de fase. Bien. Este circuito es muy interesante porque ustedes lo van a aplicar a la resolución de ejercicios. ¿Y qué es lo que ven? Es un circuito monofásico, ¿sí? Entonces ustedes calculando este equivalente monofásico en estrella y este equivalente monofásico cuando tienen un sistema trifásico en triángulo, pueden resolver todo el sistema trifásico, ¿sí? Entonces, como así en ambos sistemas las corrientes pueden resolverse mediante un circuito equivalente monofásico. Entonces, si nosotros estamos en presencia del circuito en estrella, ¿sí? Y es un sistema equilibrado donde las cargas son todas digamos que iguales, sean impedancias, resistencias, reactancias, vamos a aplicar el equivalente monofásico estrella y lo que vamos a hacer es armar este circuito, ¿sí? Fíjense que es sencillo, armamos un circuito monofásico, a la tensión B, al generador le colocamos BF, que es la tensión de fase. Nosotros tendremos que agarrar el generador, recuerden el generador monofásico, y ver cuál es la tensión que vamos a colocar acá, y la corriente la vamos a calcular de la siguiente forma, que va a ser la corriente de línea para el sistema monofásico en estrella, el equivalente, tensión de fase, que va a ser esa tensión, dividido la impedancia de carga, como hemos estado calculando los circuitos monofásicos. Ahora bien, cuando estemos en un sistema equivalente trifásico, en triángulo, cuando estemos en un sistema triángulo y queramos resolverlo, vamos a utilizar el equivalente monofásico. ¿Qué tensión vamos a poner en el generador? La tensión de línea, fíjense que es distinto al equivalente monofásico. Vamos a colocar la tensión de línea. ¿Y cómo vamos a calcular esa corriente de fase? Como BL sobre Z triángulo. Y posteriormente vamos a calcular la impedancia, que va a ser seguramente un dato de esa siguiente forma, ¿sí? Entonces de esa forma a nosotros se nos va a simplificar, sabiendo estos dos equivalentes, vamos a
poder calcular todo el sistema trifásico dado, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con sistemas trifásicos equilibrados, vamos a explicar lo que son los desequilibrados, que son los que más se presentan en la realidad, pero no alcanza el curso para estudiar a fondo los sistemas desequilibrados, ¿sí? Así que bueno, eso ha sido el final de esta clase. Espero que hayan entendido y cualquier cosa nos vemos en el módulo aula virtual. Un saludo para todos.